A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. En todo su derecho. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Facultad de Derecho, de la sede Medellín, presenta el programa relacionado con los delitos contra menores a nivel sexual, los cuales tienen diversas connotaciones. Primera, que se puede hacer por gusto, por preferencias de carácter biotipológicas, por algún tipo de enfermedad psicogenética o por desviaciones sexuales, en el mayor de los casos por aberraciones de carácter sexual, por parafilias, o porque hay una condición externa, exógena, que implica que a ese sujeto victimario lo coloquen en una situación en donde o debe cometer una conducta contraria a la ley o puede tener consecuencias funestas para él o para toda su familia. Lo más importante es que la amable audiencia, administrativos, profesores, estudiantes, egresados y la comunidad en general comprendan que todos los estados tienen políticas públicas para la protección integral de estos sujetos vulnerables. Y que merced a lo mismo deben actuar para la protección integral de ellos. Ahí tenemos una relación muy importante. La familia, que puede ser el núcleo activo de la conducta contraria a la ley, o las personas más cercanas que conviven directamente con él o con ellos. El exnotario 10 de la ciudad de Medellín tenía a su haber la siguiente frase: deformar un niño a nivel físico, psicológico, moral y otros es deformar la patria en primavera. ¿A qué se acerca el concepto de los distintos doctrinantes? Uno de ellos va a ser citado por el abogado, por el estudiante Freddy. Es a conceptuar que a los menores hay que protegerlos porque ellos son el futuro del mañana y que una conducta como la que vamos a tratar el día de hoy lo va a permear, lo va a malear y en su interior y exterior lo va a afectar para el resto de la vida. Nos acompañan en este programa el señor comunicador, periodista Germán, igualmente el estudiante de Derecho, teólogo y enfermero Freddy, que en costado segundo se va a presentar, y el igualmente profesional Wessler, estudiante de Derecho de nuestra universidad. Freddy nos regala una pequeña biografía. Saludos a todos, en especial a esa eminencia, profesor Delio Jesús, por invitarme a este hermoso programa.
Y pues mi nombre es Freddy Maturana Borja, soy de Quibdó, Chocó. Actualmente estoy en el 4º semestre del programa de Derecho de la UCC y complacido de estar aquí en estos momentos. A usted, muy amable por concurrir y colaborarnos con este programa. Wessler nos regala una pequeña biografía. Cordial saludo, profesor, y a toda la amable audiencia. Soy Wessler Cuesta Paz, oriundo del Chocó, exactamente del Bajo Atrato, municipio Carmen del Darién, y hoy, por circunstancias de la vida, resido acá en Medellín y represento con orgullo a mi Consejo Comunitario Jigomiando. Muy bien a todos. Damos paso, profesional Freddy. Para usted, ¿qué se entiende por delitos sexuales en relación con los menores? Entonces vamos a definir de una manera macro y posteriormente lo aterrizamos. Vamos a decir que los delitos sexuales son aquellos que vulneran la integridad de la persona afectada, atentan contra su dignidad humana y afectan su libertad sexual, afectan a personas de cualquier sexo, edad, y en muchas ocasiones el agresor convive con esas personas. Ya aterrizándolo exactamente a lo que nos trae el tema de hoy, que son los delitos contra los menores de edad, vamos a decir que la violencia sexual contra los menores de edad, niñas y niños adolescentes, son un fenómeno multifactorial y por ende complejo. Los distintos factores predeterminantes son de dinámica o de interacción a nivel macrosistémico, y en ese macrosistémico va a estar lo social, lo cultural y lo económico. El microsistémico, que está lo familiar, institucional y comunitario, y finalmente el microsistémico, que es subjetivo. Entonces, entre del macrosistémico podemos decir que está la pobreza, la falta de oportunidades, la deserción escolar, entre otros. Y el microsistémico vamos a decir que está la familia como eje central, las relaciones asimétricas, es decir, un adulto con un niño, los lazos débiles dentro de la familia, entre otros. Y en ese microsistémica vamos a decir que está el historial sexual de violencia, que no es un secreto que ha vivido nuestro país, más que todo en la zona de la periferia. Ese historial de violencia, la baja autoestima, entre otros. Otra pregunta, profesor Freddy. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con los adolescentes víctimas? Entonces dice que todo niño o niña o adolescente víctima de violencia sexual tiene derecho a que el sistema de salud le suministre información, atención prioritaria sobre los servicios fundamentales como atención médica, apoyo psicológico oportuno, medicamentos para prevenir infecciones de transmisión social e inclusive hasta el VIH-Sida. Hay una pregunta interesante porque suele suceder y como tal lo vemos a diario. ¿Qué pasa si un menor de edad comete un delito en Colombia? Pues recordemos que la ley de infancia y adolescencia es como el eje, la ruta que encausa estos procesos. Y entonces dice que el artículo 143 de la ley 1098 de 2006 determinó que cuando una persona menor de 14 años incurra en la comisión de un delito, solo se aplicará las medidas de verificación a la garantía de sus derechos, de su restablecimiento, y deberán vincularse a procesos de educación, de protección dentro del sistema, entre otras circunstancias que tengan las otras leyes que favorezcan al menor infractor. Freddy, en aras a ampliar, ¿cómo se juzga un menor en nuestro país? El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de conformidad con el artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia, solo investiga y juzga los delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y menos de 18 años, es decir, 17 años
364, para ser exacto, al momento de cometer el hecho punible. Es decir, que dentro de ese rango, entre los 14 a los 18, tienen unas medidas especiales. Y recordemos que los menores de 14 por ley son incapaces, lo cual no les permite que la ley les aplique una sanción referente a lo que tenga el Código de Infancia y Adolescencia. Freddy, ¿qué actos son considerados como delitos sexuales en Colombia? En Colombia pues hay diferentes manifestaciones, pero más las que todas las que están aterrizadas, como son esas conductas que atentan contra la libertad de las personas y más que todo contra los menores. Entonces, esa conducta de agresión sexual está tipificada como uno de los actos más degradantes frente a nuestros infantes. Por eso la ley busca en todos los medios de proteger a los infantes, ya sea con la ley de infancia y adolescencia. Perfecto. El Código Penal, en su artículo 32, ausencia de responsabilidad, nos cita elementos muy importantes. ¿A qué hacen referencia estos? Pues ese artículo tiene 9 incisos, pero en este caso lo más relevante hacia los menores de edad estarían en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Se actúa con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos que se pueda disponer del mismo, sobre bajo insuperable coacción ajena o sobre impulsado por miedo insuperable. Y ves, este ha sido uno de los talones de Aquiles frente a los fenómenos de violencia que tenemos, porque muchas de las violaciones que se han dado ha sido producto de ese miedo insuperable cuando hay otro actor el cual lleva a cometer esa conducta. Dos grandes mujeres en el mundo, Rosy Braidotti y Marta Nussbaum, en esa articulación de cuerpo y subjetividad, nos hablan de conductas lesivas por el resto de la vida. Implica esto que los sujetos, merced a distintas consideraciones de carácter hormonal, igualmente por razones de gusto, de preferencia, no tanto de inclinación sexual, porque esa tiene otra connotación, acuden a desfigurar ese menor por el resto de su vida. Ambas autoras en momentos distintos relacionan que hay una conducta dentro de ese sujeto que lo puede volver perverso. Y como tal, aprovechando su corporeidad, atacan, violentan a los menores. Y ello no solo se hace por razones biológicas, hormonales. Hay que ver la película El perfume, o en su efecto leer el libro, para entender lo que hay dentro de ese sujeto, lo que hay dentro de esa persona que ataca y lesiona a los menores. Y ahí viene una explicación muy importante para el área forense, para el área médica, psicológica, sociológica, antropológica y otras. Es si hay una condición psicogenética en la persona y si ésta no le permite cambiar su panorama, y por eso ataca a los menores una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, como bien se ha referido en el asesino, en el violador de los Andes o en el señor Garavito y otros. Vamos en este pequeño recorrido a hacer unas preguntas muy cortas y muy puntuales al profesional Freddy. De acuerdo al doctor Alfonso Gómez Méndez, la doctrina nos dice si la cadena perpetua sirve o no para disminuir los casos de delitos sexuales contra menores.
No. Hay un principio general que exige el derecho penitenciario y la criminología, que lo puede alejar al delincuente de la comisión de un delito, no es el aumento de las penas. En tal medida, entonces, ¿cómo se puede atacar este fenómeno contrario a los menores, bien sea hombres, bien sea mujeres? ¿De qué forma usted puede afirmarnos o reafirmar o parafrasear lo que citó el doctor Alfonso Gómez? ¿De qué otra forma se puede contraatacar este fenómeno? Pues el doctor nos plantea que hay la necesidad de que el sistema se vuelva ágil, es decir, que no tendríamos ningún sentido aumentar penas si no cogemos al que comete el delito. Es decir, hay que primero coger al delincuente, judicializarlo, porque él considera que con las penas que ya están, es decir, no hay eximente, no hay una conducta que vaya a favor del delito. Entonces, con 57 años, que es la máxima pena que se ha aplicado a este fenómeno, él dice que es suficiente. Lo que se necesita es la agilidad de la justicia para poner en buen recuerdo a quienes cometen este delito. Maravilloso. Y el doctor Alfonso Gómez Méndez también, en una entrevista que se le hizo en la revista Semana, él planteó varias soluciones. ¿Qué medidas se pueden entonces poner en marcha para combatir la violencia sexual contra menores? Pues entre las medidas, la principal dice que esa policía judicial debe tener todas las herramientas para que pueda llegar al delincuente. También propone la educación como un fenómeno fundamental. También propone que ese recurso que se le está dando a bienestar se direccione a la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido este fenómeno para prevenirlo en un futuro. Ahí cabe entonces preguntar si el aumento de penas no ha sido la solución para disminuir el delito que continúa enunciando el doctor Alfonso Gómez Méndez. Él da un realce a la Constitución del 91, donde nos dice que esa Constitución pues trajo derechos y trajo garantía y puso por encima los derechos de los niños. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo proteger los derechos de los niños cuando las penas no permiten? Lo cual él dice que para llegar a cambiar ese precepto tocaría llegar a una constituyente o vía un referéndum para que se diera ese realce a los derechos de los niños frente a los delitos que se cometen contra ellos, para que la Constitución no quedaría en una forma infranqueable, es decir, que cualquiera la podía reformar de acuerdo a los intereses populistas que genere cualquier hecho, por muy degradante que sea. Freddy, ¿usted está de acuerdo con que se imponga la pena perpetua para los violadores de niños? Pues yo pienso que no, tomando muy en cuenta esta reflexión del doctor Gómez Méndez, el cual dice, pues, porque nosotros tenemos un sistema penitenciario que permite la resocialización. Y recordemos que nuestras expectativas de vida son 77, 75 años y partamos del principio que no hay pena de muerte y una cadena perpetua sería una pena de muerte en vida del quien haya cometido algún error, sea cualquiera su naturaleza. Freddy, antes de llegar a la segunda etapa, le pregunto, ¿conoce usted alguna legislación de otro país que contemple este delito y si nos puede hacer un pequeño resumen sobre los mismos? Pues de acuerdo a nuestro continente estuve averiguando sobre Brasil, el cual tiene una legislación muy drástica frente a este delito. Es decir, que las personas que cometan este delito, esta clase de delito contra los menores, tienen una pena superior a los 60 años de cárcel. Lo mismo pasa en Chile, donde dice que la violencia o el acoso carnal por vía anal, vía vaginal o vía bucal contra los menores de 14 años también tiene una pena en el Código Penal de Chile en relación a este delito entre 12 a 15 años de prisión, sin ningún eximente de responsabilidad. Y en Nicaragua también establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años está calificada como violación y debe ser sancionada con una pena entre 12 a 15 años de prisión
sin ninguna rebaja en la conducta. Aquí viene un concepto que es muy importante. Vemos que no es lo mismo esa vulneración del derecho íntimo cuando se hace por las vías normales, a diferencia cuando se hace por la vía anormal. En tal medida, la sociología, la psicología forense, la misma medicina forense, contempla el concepto de gusto sexual. Hay un gusto para realizarlo por ciertas partes del cuerpo en vez de que se realice por las vías normales. Ahí la persona, el victimario, contempla un número apreciable de sustancias bioquímicas hormonales, de feromonas, de sustancias de neurotransmisión sexual que le permiten a él, a través del froteurismo, a través del voyeurismo y otros afines, tener cierta excitación sexual. Y en el mayor de los casos, lo que aparentemente era una acción solamente para frotar, termina en un acto de violación. Todos nosotros debemos conocer la importancia de la histamina, de la acetilcolina, como neuroconductores, como neurotransmisores, como agentes facilitadores de esa conducta que se puede frenar, pero en el mayor de los casos terminan en el acto positivo. Y ahí volvemos a parafrasear el exnotario 10 de la ciudad de Medellín. Ahí estamos deformando un niño, estamos acabando la patria en primavera. Pero les repito, bajo circunstancias de gusto. Así como para usted es importante, para todos nosotros, probar una hamburguesa, hay gusto. Hay unas unidades bioquímico-hormonales que despiertan y terminan afectando a la víctima. Y en el mayor de los casos, esta conducta que le pasó a la víctima le terminan propiciando o un gusto también, o en muchos casos terminan en el suicidio, porque hay un rompimiento entre la moral interna, hay un rompimiento dentro del comportamiento moral y ético que se va formando en esa criatura y lo que va a vivir el resto de la vida. El victimario entonces no entiende ese espacio tan pequeño que duró 10 minutos, 20 minutos, un poco más, un poco menos, pero alteró por ese momento la parte física, la parte externa y también la parte laberíntica, el control de movimiento. Es una afectación para el resto de la vida que puede conducir, les repito, a trastornos psicoemocionales, psicotemperamentales, psicoafectivos en quien vivió dicha situación. Hablamos con el abogado, con el futuro abogado Wessler, quien nos va a hablar acerca de la jurisprudencia relacionada con este género de delitos. En principio se habla de abuso sexual cuando el victimario induce a la víctima hacia conductas sexuales simples o complejas, sin que la persona tenga posibilidad de negarse, ya sea debido a una manipulación psicológica o a una imposibilidad mental. ¿Sabe usted, tiene conocimiento de alguna sentencia que nos pueda coadyuvar a entender con más amplitud el presente tema? Bueno, podríamos citar en este instante una o dos sentencias. Hablemos de la sentencia T718-2015, en la cual se establece claramente que el Estado tiene como fin
el diseño de políticas especiales de protección para alcanzar la efectividad de los derechos y garantías que le asisten a los menores. En tal proceso, estos menores son titulares de un interés jurídico que irradia todo el ordenamiento, es decir, que el derecho de estos menores prevalece por encima de cualquiera de los otros derechos que se puedan tener en un momento determinado. Por otro lado, la sentencia C-368 de 2014, Derecho a la Familia, nos habla sobre esa protección constitucional especial que tienen los menores. La sala en ese momento consideró que existe un deber especial de protección a la familia y dentro de ella a quienes por alguna condición son más vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada, entendiendo que muchos casos de abusos dependen en gran medida por familiares y allí hace hincapié señalando que la unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados. Entre otras medidas que se puedan tomar, resalta a través del ejercicio del poder sancionatorio del Estado conforme al artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, por lo cual el Estado está obligado a consagrar una normativa que permite investigar, sancionar a cualquier tipo de violencia al interior de la familia. Cuando hablamos de menores, hay una pregunta muy importante, porque entre ellos mismos pueden vivir el fenómeno de la cópula. La libido o la libido no se separa, es connatural al individuo. Cuando se nace, venimos de la etapa oral, anal, fálica, edípica, electra y otras. En este caso es usual ver que un menor altera el comportamiento físico, emocional y otros de otro menor. Estudiante Wessler, en tal medida, ¿qué pasa cuando un menor de 14 años vulnera los derechos íntimos de otra menor o de otro menor de 14 años? El término abuso sexual infantil por parte de otro menor de edad se define básicamente como actividad sexual entre niños que ocurre sin consentimiento, sin igualdad mental, física o de edad, como resultado de la coerción física o emocional. Si bien el trauma para la víctima es el mismo que se hubiera ocurrido con un adulto, este tipo de abuso a menudo no se denuncia, ya sea porque es descartado por los adultos como niños siendo niños, o por el miedo a lo que sucederá a uno o ambos niños si se llegase a saber tal abuso. Sin embargo, la verdad es que ambos niños necesitan ayuda en situación como estas que se puedan presentar. El niño que abusa, tanto el abusado, requieren la atención especial en el comportamiento sexual para que se puedan dirimir cualquier posibilidad de que estos menores en un mañana puedan tener ciertas aberraciones sexuales que puedan contribuir en el detrimento de la sociedad como tal. Entre otras cosas, las edades de 12 a 14 años son las edades pico para que un adolescente se involucre en comportamientos sexuales dañinos.
Este rango de edad experimenta muchos cambios a medida que comienza la pubertad. Ya sabemos que en esta etapa de la vida se desarrollan ciertas hormonas y producto de eso hay algunos comportamientos que van evolucionando en la medida en que también la persona va evolucionando. No obstante, es importante buscar maneras no solo de proteger a tu hijo o algún muchacho contra el abuso sexual, sino también encontrar maneras de protegerlo para que no se puedan perpetrar esos abusos contra otros niños. Cabe aquí entonces hacer una pequeña reflexión de carácter morfobiológica. Una reflexión que mira esa estructura morfofuncional, que mira esos aspectos psicobiológicos del comportamiento humano, el temperamento, el carácter, o si esa acción libidinosa de entre menores molestarse obedece a una acción de catarsis, catarsis liberal, y con ese froteurismo está liberando algo del cuerpo. Pero puede terminar, le repito, en algo contrario a lo que esperaba la otra persona. O puede ser un acto de agonística, agresividad, pero no la agonística sublimada, sino la agresividad, la impulsividad que conduce a aprehender a la otra criatura y molestarla en su intimidad contra su voluntad. Entonces estamos hablando ya, que se entienda, ya es un acto agonístico, es un acto de lucha, luctatorio, es un acto lúbrico, no es un acto lúdico de juego, de recreación, de esparcimiento, como bien lo planteó Makarenko, ruso, o como bien lo plantearon a través de la historia Volpicelli, sociólogo, o Huizinga, una actividad lúdica. No, acá es una actividad de lucha, luctatoria, de agresividad, que se debió haber cambiado desde el punto de vista sociológico por una conducta de sublimación. Sublimar es cambiar una conducta por otra. Y no se hizo. Se terminó en el acto que permeó las estructuras íntimas, directas o indirectas, de un sujeto, bien sea una niña o un niño. Ahí es importante, les repito, que nosotros los hombres y también las mujeres hagamos una acción de catarsis, de liberar, de movernos, de cambiar, de descansar nuestra estructura anatómica sin llegar a violentar la intimidad de las otras personas. Esa explicación del estudiante de Derecho Wessler nos permite comprender que aquí hay algo propio del ser humano, que no es solamente la transhumancia de tocar un cuerpo, es la inoculación del cuerpo del otro. Y vemos que esos aspectos psicobiológicos sí son determinantes. En vez de ser una conducta lúdica, se convierte en una conducta lúbrica. Esta termina en una conducta de lucha luctatoria y termina con un fenómeno agonístico de agresividad. Wessler, al profesor Freddy se le hizo una pregunta en relación con estos delitos en otros estados, en otros países, en otras naciones, en otras repúblicas. ¿Tiene usted algún ejemplo de la legislación en otros estados? Sí. En Francia, por ejemplo, a pesar de que la ley reconoce el derecho del menor a tener relaciones sexuales a partir de los 15 años, cuando estima que el niño está capacitado para dar su consentimiento claro,
Ante esta panorámica, el Parlamento francés busca endurecer las penas a quienes cometen este tipo de delitos. En este sentido, esa iniciativa contempla que cualquier relación sexual con un menor de 13 años, consensuada o no, será castigada con 10 años de prisión y una multa de 1.500 euros. Sin embargo, una prohibición social clara, cualquier acto de penetración sexual entre un adulto y un menor de 13 años de edad es un delito, así como cualquier acto oral genital cometido por un adulto sobre un menor de 13 años. Y el Código Penal francés establece una pena hasta 20 años de cárcel para casos de violación de un menor de 15 años. Sin embargo, una reciente encuesta realizada por el Instituto de Investigación francés, Ipsos, reveló que 1 de cada 10 personas entrevistadas afirmó haber sufrido abusos sexuales por un familiar. Y esto preocupa bastante, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que el agresor de este menor está fuera de la familia, está fuera del núcleo familiar. Y en ocasiones lo tenemos dentro del núcleo familiar. Es ahí donde es importante tener un cuidado especial. Por otro lado, en la legislación china, el Tribunal Popular Supremo de China estableció que quien cometa delitos sexuales contra menores que sean de naturaleza extremadamente malvada y que causen consecuencias extremadamente graves serán castigados con la pena de muerte. Afirman que los delitos de violación a menores dañan seriamente la salud mental y física de los menores y además violan gravemente la ética y la moral. Y por si fuera poco, en Colombia, de acuerdo al artículo 208, establece el acceso carnal abusivo contra menores de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. De pronto, si comparamos estas legislaciones, diríamos que el ordenamiento francés tiene una parte tal vez flexible al establecer que a partir de los 15 años ya estos menores tienen facultad para decidir si dar su consentimiento libre con relación a la conducta sexual. Pero trasciende también en la rigurosidad que se establece para sancionar a estos infractores. Aquí hay algo muy importante. Escuchar que la naturaleza de un delito contra un menor que involucre la felatio ignore o que involucre la cunnilingue tiene en muchos estados una sanción. Objeto que debemos mirar muy bien en nuestro ordenamiento jurídico. Porque como bien lo decía el profesor Alfonso Gómez Méndez, citado por el estudiante Freddy, las sanciones son muy amplias. Pero la realidad de nuestro país muestra que no se ha disminuido. Y que estos delitos, como bien lo pudimos observar en los ejemplos citados por Freddy Poswerler, tienen repercusiones aún para la misma vida del victimario. Verbigracia, repito lo que él dijo,
En China, la naturaleza de muchos de estos delitos lo conducen a la pena de muerte. Vamos a entrar en la parte final a conversar sobre un caso muy sonado en nuestro país, sin dar nombres. Un señor, su oficial de una fuerza de nuestro estado, que comete este tipo de conductas. ¿Cuál es su opinión, Freddy, en relación con este ejemplo que estamos citando? Pues de acuerdo a todo ya lo expuesto y por lo que dice la norma, yo puedo concluir diciendo pues que es una conducta que está tipificada, pero lo grave es que es una persona que hace parte de la fuerza y conoce, porque es perseguidor del delito, es perseguidor de estas conductas. Y pues vemos que también en la fuerza, no sé si es por estudio o por alguna incapacidad de los altos mandos, pues pasan estos hechos, los cuales son muy lamentables y quedaron muy marcados porque fue una conducta reiterativa, es decir, que no fue uno, no fueron dos, fueron varias víctimas, las cuales sufrieron este fenómeno por parte de este individuo. Y lo más triste era que las personas estaban entre 14 a 12 años, lo cual hace más agravante este tipo de hechos. Freddy, Wessler, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, básicamente aquí el caso, digamos, toma más relevancia no porque signifique más o porque signifique menos, sino porque la persona que comete tal infracción es un defensor de estos derechos. Digamos que no es lo mismo cuando alguien que está convocado a salvaguardar los derechos de todos comete una infracción a cuando la comete alguien que no. Por ejemplo, en este caso sería diferente si en vez de llegar a cometer este delito se estuviera accionando para proteger, para preservar ese derecho en contra de las personas que lo hacen para dañar la integridad de los menores. Freddy, en ese caso, ¿usted sería partidario de una sanción alta para este señor? Pues yo vuelvo y me ratifico en lo que expuso Gómez Méndez, porque ya tenemos las penas, lo que hay que hacer es efectiva la justicia, es decir, que la justicia actúe en tiempo real para que tanto la víctima y el victimario, la víctima pues reciba todo lo que permite la ley frente a su acción psicológica de salud y el victimario la pena que está contemplada dentro del ordenamiento jurídico. Acá podemos conversar ampliamente, pero esta pregunta es muy concreta. ¿Valen todas las explicaciones dentro del margen del respeto? El sociólogo tiene su respuesta dentro de las ciencias sociales. El psicólogo tiene sus respuestas. El abogado igualmente. Si se le pregunta a un médico, etc. ¿Cuál es su opinión corta y precisa? ¿Un violador en serie se puede recuperar y cambiar su conducta? ¿Sí o no? Explíquelo, Freddy. Yo pienso que no. Ya hay muchos casos relevantes frente a esta conducta y pues tenemos muchos ejemplos para mostrar y no estamos preparados para que ese violador se resocialice y que no vuelva a cometer esos hechos que ha cometido anteriormente. Entonces mi respuesta es no. Acá hay algo muy importante. Cuando se convierte en una parafilia o cuando está dentro de una psicogenofilia, o sea, cuando está dentro de la huella, cuando está dentro de la genética, los estudiosos de esta parte genética, como el doctor Yunis, su hijo y otros, ven poco probable. Esa estructura que conforma la adenina, guanina, citosina y adenina difícilmente va a mostrar una modificación. Es que salvo que haya un proceso genético que sin lugar a dudas en algún laboratorio del mundo pueden estar tratando de hacer esas modificaciones. No obstante, si está dentro de la huella, dentro de su estructura genética, comparto el criterio del estudiante y profesional de otras carreras, Freddy,
pero tan bueno compartir igualmente el concepto del estudiante y profesional de otra carrera. Wessler, ¿se puede o no recuperar ese violador en serie? ¿Sí o no? Justifíquelo. Bueno, yo diría que eso depende también del grado en el que esté y la edad en la que esté el agresor. Por ejemplo, si es un menor de edad, se considera que si se hace unos tratamientos psicológicos bastante rigurosos, es probable que cuando esta persona ya sea adulta tienda a esta conducta a desaparecer. Pero si, retomando lo que plantea el profesor, si esto ya hace parte, por así decirlo, de su ADN y es una persona ya bastante mayor, es posible que no cambie esa conducta. Estamos próximos a terminar. Freddy, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a la amable audiencia para que nosotros u otras personas no afectemos ese desarrollo integral del menor cometiendo conductas con su integridad corporal y psicoemocional? ¿Qué recomendaciones le puede regalar a la amable audiencia? Pues recordemos que los niños son nuestro futuro. Y pues en el artículo 18 de la ley 1098 dice que los niños y niñas adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, lo cual nos invita a todos a estar presentes y muy atentos a cualquier signo que demuestre que están sufriendo alguna de estas conductas mencionadas en el artículo 18. Wessler, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, lo primero es que hay que escuchar a los menores. Hay que escuchar, es muy importante escuchar con atención a los menores, porque a veces nos están diciendo cómo se sienten y nosotros de pronto le prestamos poca atención a eso. Segundo, hay que normalizar, a mi juicio, el nombre de las partes genitales de hombres o mujeres, porque esto ha conllevado en muchos casos a ponerle apodos al pene, por ejemplo, decirle pepinillo o el pan, y se da casos en los que adultos, familiares, se acercan y le dicen, por ejemplo, présteme su pan, y el pan es la vagina en el caso de la mujer. Y la niña le pregunta a la tía, mi tío me dijo que le prestara el pan, dele el pan, pero no se sabe que están hablando de un órgano reproductor. Entonces es muy importante eso. Y finalmente, considero que en las políticas públicas se debe implementar ese proceso de ESNAD, Educación Sexual Comercial contra niños, niñas y adolescentes, para que se pueda materializar este principio rector de salvaguarda para todos los menores en contra del abuso sexual y comercial. Para terminar, la charla inició con un gusto sexual, o es una perversión sexual, o es una preferencia sexual, o es una parafilia, o está dentro de esa estructura genética. Y dimos un paso que lo vamos a colofonar con lo que debe hacer el abogado. Él debe tener claro el modo, tiempo y lugar. Debe, a través de pruebas científicas, determinar si una conducta lúbrica, luctatoria, o si una conducta de acercamiento consentida. Igualmente, ese reloj biológico debe ser bien estructurado, tanto el de la víctima como el victimario, porque no se trata de mandar una persona a la cárcel sin hacer exámenes especializados, psicogramas, sociogramas, llevarlos a la cámara Gesell, mirar si el niño o la niña hablan mucho,
observar esas gráficas que realizan los niños y niñas para determinar el victimario. Mirar, porque es que la conducta de los seres humanos puede darse a través del voyeurismo, el fetichismo, la clismofilia. Puede darse a través de otras conductas que demuestran que sí estamos ante una persona en condición de esto es un degenerado. Ahí vemos personas a los que les gusta la coprolalia, la coprofagia, la urolagnia, la zoofilia, el zoobestialismo y otros. Es deber del profesional del derecho, es deber del médico, del psicólogo y del sociólogo tener precaución para que esta misma se le transmita a la fiscalía y que se actúe con conocimiento de causa a nivel científico que permita determinar que fue A y no B quien cometió dicha conducta. Los historiogramas que se le hacen a estas personas permiten entender dentro de los delitos contra menores lo que dijo Wessler, lo que indicó Freddy. En el mayor de los casos es un miembro de la familia, quien aprovechando de su afinidad, de su parentesco, toma a este menor y comete dichas conductas. Vamos a culminar con esa frase de ese gran sociólogo, J.L. Volpicelli. En la estructura del pensamiento del hombre que se deja llevar por la libido o por la libido, no hay posibilidad de pensar, no hay posibilidad de reflexionar, porque el cerebro piensa, pero otros órganos sexuales no piensan, actúan. Vamos entonces, amigos que han estudiado y que estudian el derecho, a hacer un análisis reflexivo, teórico, documental, científico, en relación con la conducta acaecida y a buscar con justicia, como le decía Ulpiano, darle a cada quien lo suyo sin afectar los intereses de los otros. Al profesor Germán, al profesional Freddy Wessler, hoy por hoy estudiantes de Derecho, mil gracias. A los egresados, estudiantes, directivos, profesores que escuchan este programa, qué bueno que sea un incipiente espacio de reflexión para continuar disertando sobre el mismo en los escenarios que nos permitan a todos hablar con altura y con respeto sobre el particular. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.